He perdido seres queridos. He pasado por mucho dolor en esta vida. ¿Cómo es que un hombre que nunca conocí y se levantó al tercer día He va a estado poder pensando quitar este mucho en dolor de esto mí? y ¿será que la resurrección puede ¿Cómo ver yo puedo mucho saber o puede ver que todo con lo que mi está escrito futuro? en la Biblia es ¿Cómo es verdad? que la muerte de alguien Históricamente solo es hace posible 2000 años? verificar Este la libro resurrección. Es llama posible la que la resurrección puede explicar ¿Cómo de puedo 20 confiar que años. todo Solamente va a un puede hombre ser vio la que cruz un evento hace 2000 escrito Puede algo porque pasó hace dentro de la 2000 Biblia años. le dé verdad, validad a todo el libro? Quiero aprovechar este momento para darle una cordial y gran bienvenida a nuestro campus de Garland, que se une en vivo a nosotros aquí también. De hecho, hoy es nuestra gran apertura en el día de Garland, en el servicio de las 10 de la mañana. Ya tuvimos más de 100 personas que estuvieron y ahorita a las 12:30 de la tarde en nuestro idioma, en nuestro español. Llevamos años sirviendo la comunidad de Garland a través del Departamento de Educación, el Garland ISD, el distrito escolar, sirviendo niños sin hogar, sirviendo niños con necesidades especiales, atendiendo los niños del programa después de clase y ayudándolo de una manera completa. Y hoy día contamos ya con una casa permanente donde nos podemos reunir semanalmente a adorar a Dios y a celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas durante la semana. Así que Campus de Garland, bienvenidos, y nos da muchísima alegría compartir con ustedes esta gran apertura. Hoy quiero compartir con ustedes del libro de Lucas capítulo 24. Y vamos a compartir y a mirar un poco, pero antes de entrar en materia, yo quiero que tú pienses en la Semana Santa cuando tú estabas creciendo. La mayoría de nosotros somos latinoamericanos y muchos de nosotros no nacimos aquí, sino que llegamos ya después de un tiempo. ¿Cómo era la Semana Santa cuando tú crecías? ¿Cuáles son tus memorias de la Semana Santa? Para mí la Semana Santa era una semana solemne. Cerraban la mitad de los negocios, no había colegio, no había escuela durante toda la semana. Si iba a casa de mis abuelos no se podría prender el televisor, los espejos los cubrían con un manto negro. Y si iba a mi casa, ahí sí se podía ver televisor, pero bajito, suavecito, que los vecinos no se enteraran. Había mucha solemnidad durante esa semana. El Viernes Santo estaba caracterizado por las procesiones de la Iglesia Católica, increíbles. Las iglesias evangélicas predicaban el sermón de las 7 palabras y yo crecí en la iglesia evangélica, así que estábamos allí desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche oyendo las últimas 7 palabras. Pero era un tiempo de mucha reflexión, mucha solemnidad. En cierta medida casi revivíamos la tristeza de la muerte y la crucifixión de Cristo. ¿Era así para ustedes también o no? Okay. Para muchos de nosotros era así, para otros no. Ahora, llegaba el sábado de gloria y eso significaba bailes por todas partes. Llegó el sábado de gloria en el Caribe, en mi país, había orquestas de salsa, orquestas de merengue, fiestas en cuanto club, cuanta plaza y cuanto zócalo se perdía, había una fiesta. Y el domingo, pues era día de familia, todo cerrado, centros comerciales, volvíamos de nuevo a la iglesia, íbamos a comer y era otro día solemne. Entonces, la Semana Santa era esta montaña rusa de emociones que caracterizaban la semana y que en cierta medida nos permitían reflexionar en lo que era la Semana Santa, pero al mismo tiempo nos envolvíamos tanto en la emoción que muchas veces perdíamos de perspectiva la historicidad de los eventos de Semana Santa. Vivíamos la vida a través de estos personajes que parecían distantes y lejanos, pero la Semana Santa realmente había una desconexión entre mi cotidianidad, mi vida diaria, en otras palabras, y lo que ocurría a veces en esa Semana Santa. Y yo quiero que hoy miremos la historicidad de la resurrección. Hoy me voy a alejar un poco del mensaje emotivo tradicional de la Semana Santa y vamos a mirar los hechos de la Semana Santa.
Vamos a mirar la historicidad, vamos a mirar la veracidad de la Semana Santa. De hecho, hoy estamos lanzando, es la primera semana de una serie durante las próximas 4 semanas, donde vamos a hablar de cómo la resurrección lo explica todo. Y vamos a hablar de cómo la resurrección explica tu futuro, tu esperanza, y cómo la resurrección explica la Biblia en sí misma. Cómo el evento de la resurrección es el evento más importante para ti y para mí. Para mi pasado, para mi presente y para mi futuro. Así que vamos a mirar los hechos. Y te digo esto porque cuando tú tomas un hecho y le añades fe, hecho más fe provoca sentimiento. Y cuando, sin embargo, tu sentimiento está basado en un hecho que fortalece tu fe, hay una dimensión distinta a sentimiento producido por el actor, por la procesión o por el evento, porque una vez termina el evento, la emoción se va. Pero cuando la emoción es el resultado de entender con claridad y con precisión los hechos, eso debe catapultar mi fe y producir en mí un nivel de emociones como el que nunca he sentido antes. Pero a veces los latinoamericanos nos gusta más la emoción, y de hecho nuestra cultura nos impulsa a vivir más por la emoción. Te voy a dar un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto es que Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, dónde hayas estado, qué haya ocurrido, cómo tú te sientas, qué errores hayas cometido, sin importar el qué ni el cuándo. El hecho es, Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama, eres amado por Dios, y eso es un hecho. Muchas veces nos sentimos retraídos, nos sentimos lejos porque nuestros propios sentimientos, debido a nuestras propias conductas, nos hacen sentir lejos de Dios. Esa es una emoción que no está basada en hechos. El hecho es, Dios te ama, te conoce y sabe todo. Y usted sabe lo que significa todo en latín. Todo. Él sabe todo. Lo que más tú le escondes a cualquier persona, tus miedos, tus frustraciones, tus errores, Él las conoce y dice, aún así yo te amo. Porque estabas así fue que ocupé tu lugar y di mi vida por ti. Y cuando el Padre Celestial te mira a través de Jesús. Y el Padre te ama incondicionalmente. Por eso decimos, la Pascua lo explica todo. Vamos a ver hoy cómo la Pascua describe la historia. Y vamos a usar como punto de partida Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y el capítulo de Lucas está dividido básicamente en 4 segmentos. No lo puedo leer hoy, pero te invito a que leas el capítulo 24 esta semana, porque de hecho va a ser la base para las próximas semanas. Pero el capítulo está dividido en 4 áreas o 4 estampas o 4 pasajes relacionados al día de la resurrección. El primero es la aparición o la tumba vacía. La tumba vacía, donde se le aparece un hombre a las mujeres que estaban en la tumba. Y vamos a mirar de hecho los versos del 1 al 12, y eso sí los quiero leer hoy contigo. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Y ahí detrás de eso hay toda una historia. Él murió viernes, era el día de reposo, no lo pudieron preparar, en otras palabras embalsamar, y entonces preparar con las especias. Así que ese domingo temprano ellas fueron después del día de reposo del sábado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en la tierra. Entonces los hombres le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado.
Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces, ellas recordaron todo lo que Jesús les había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto, Pedro siendo Pedro, se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¿Qué habría ocurrido? Esa es la primera estampa o el primer pasaje. El segundo componente del capítulo 24 es lo que conocemos como el camino a Emaús. El camino a Emaús. Ese mismo día, domingo de resurrección, había 2 discípulos viajando unas 7 millas de Jerusalén, iban camino a Emaús. Y Jesús comienza a caminar con ellos y les pregunta: ¿por qué los noto tristes y cabizbajos? Y estos 2 discípulos le dicen: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Mataron a Jesús, pensábamos que él era el Mesías y ahora ha muerto. No reconocieron a Jesús. De alguna manera misteriosa, Dios no le permitió a estos 2 hombres, estos 2 discípulos, que reconocieran a Jesús. Pero Jesús comenzó a contarles la ley, a resumirle la ley de Moisés, a contarle acerca de los profetas. Prácticamente les empezó a citar el Antiguo Testamento y cómo tenía esto que darse, cómo él tenía que morir para que se cumplieran las promesas. El tercer segmento de Lucas 24, Jesús le aparece a sus discípulos. Y esto es importante que lo veamos, estas 4 componentes, porque luego vamos a ver cómo la historicidad de la resurrección está entrelazada entre estas 4 estampas. Cómo el futuro, cómo la Biblia se resume en cada una de estas 4 historias, de estos 4 segmentos de ese día. Vamos a ver los mismos principios expresados. Así que la tercera es: Jesús le aparece a los discípulos. Mientras los 2 discípulos que estaban en Emaús, ellos le pareció tan bien y tan buena la conversación con Jesús que querían seguir hablando con él y lo invitan a su casa. Y allí participan de la comunión y se les abren sus ojos. Una historia importante. Esos 2 discípulos, una hora después, aparecen en Jerusalén porque querían contarle al resto de los discípulos lo que ellos habían vivido. Y ahí es donde vemos los versos 35 al 49. Jesús de repente aparece en la habitación. Ellos están atónitos y perplejos. Acuérdense, acababa de morir el viernes y lo están viendo y se están preguntando: ¿estamos viendo un fantasma? ¿Esto es un espíritu? ¿Estamos alucinando? Y él les dice: soy yo. Mira mis cicatrices, mira mis manos, mira las cicatrices en los pies. Y ellos estaban que no lo podían creer. De hecho le dice: tengo hambre, tienen un pescado. Tenían un asador cerca, le dan pescado asado y él empieza a comer pescado con papa frita. Y ellos están que no pueden creer lo que están viendo sus ojos. Al Cristo resucitado. Y ellos están atónitos. Según de atónitos nos ponemos nosotros cuando nos dicen: Él resucitó al tercer día. Las dudas que tú y yo tenemos, ellos las tenían también. Y estaban preguntándose: ¿qué es esto? En el verso 41 dice: aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Y entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Y él comía mientras ellos lo miraban. Yo me lo imagino, él comiendo y ellos mirándolos. El último segmento del capítulo es uno de los más interesantes porque es
Jesús ascendiendo al cielo, es la ascensión, el verso 50 al 53. Jesús lleva a sus discípulos, luego de esta conversación, los lleva a Betania, donde hace algunas declaraciones de despedida, les habla acerca del futuro, de cómo Él iba a continuar con ellos, habla del rol del Espíritu Santo en sus vidas. Y antes de ascender al cielo, en el verso 52, dice, entonces ellos le adoraron. Diga, adoraron. Entonces ellos adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. A través de estas 4 escenas, de este primer domingo de resurrección, vamos a ver que la resurrección es un acontecimiento histórico, trascendental, que rompió paradigmas 2000 años atrás y rompe paradigmas hoy, y que define toda la historia. Lo que tú creas sobre la resurrección definirá toda tu vida. Lo que tú creas acerca de la resurrección definirá y marcará tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces es una pregunta bien importante, una pregunta fundamental a responder. De hecho, en la década de los 80 hubo un panel de expertos cristianos, un panel de expertos, y digo expertos y cristianos entre comillas, porque llegaron a unas conclusiones sumamente interesantes, pero erróneas, y lo lamentable es que el panel dejó de existir, pero las ideas se continuaron infiltrando en la cultura y en muchas partes de la iglesia cristiana en general. Ellos intentaron redimir las creencias del cristianismo diciendo que la resurrección de Jesucristo nunca ocurrió en realidad. Eso fue lo que este panel comenzó a decir. Que el cuerpo de Cristo, de Jesús, nunca fue resucitado entre los muertos, sino que más bien fue su espíritu el que resucitó, y que la experiencia delineada, por ejemplo, en Lucas 24 que acabamos de leer, no fue una experiencia con un cuerpo real de Cristo, sino que fue con una presencia. Y ellos tuvieron un encuentro con esa presencia. Ellos llegaron a la conclusión de que lo que leemos en los evangelios no es un relato histórico real, sino que son leyendas que se dijeron para expresar verdades más elevadas o principios universales importantes. En otras palabras, hay una negación académica de la resurrección de Cristo, y eso ha permeado muchas corrientes de pensamiento hoy, y por eso la importancia de nosotros hablar acerca de la historicidad de la resurrección. John Dominic, que fue uno de los hombres de este panel, él citó y básicamente resumió su perspectiva en la siguiente frase: Emaús nunca ocurrió, Emaús siempre sucede. En otras palabras, Emaús nunca se llevó a cabo. Emaús es un principio y una experiencia con algo sobrenatural que ocurre todo el tiempo. Esa fue su conclusión. En otras palabras, el camino a Emaús de Lucas 24 no fue un evento histórico real, es lo que nos están diciendo. Estas historias, junto con otras historias de los evangelios, son leyendas que se cuentan para contar o expresar verdades universales mucho más elevadas. Ahora, hay detalles en Lucas 24 que no solamente contradicen los hallazgos de este panel, sino que invalidan este panel. Los primeros testigos, y vamos a ver 4 cosas aquí. Los primeros testigos de la tumba vacía fueron mujeres, digan mujeres. Y esto es importante porque aun cuando la cultura reducía el valor de la mujer, el evangelio eleva el valor de la mujer. Y te voy a decir por qué la cultura, esto hay que mirarlo en el contexto del primer siglo. Tanto para la jurisprudencia romana o judía, la mujer no podía ser un testigo veraz en corte. ¿Están conmigo hasta aquí?
Y entonces mira lo que ocurre en este pasaje. Los primeros testigos son mujeres. Si usted está inventando una leyenda, ¿por qué va a poner mujeres como los testigos oculares principales, los testigos presenciales, a no ser que fue así la forma en cómo verdaderamente ocurrió? Si tú estás buscando elevar tu historia y la credibilidad de tu historia, no ibas a poner mujeres como los testigos del primer siglo. Hoy es domingo de Pascua. Hoy es domingo de resurrección. Y lo segundo que quiero que considere es lo siguiente. Lucas 24 y otros relatos de los evangelios no leen como leyendas. No leen como leyendas. No leen como relatos de testigos presenciales. Leen como relatos de testigos oculares. Si tú dedicas algún tiempo para leer la literatura bíblica o no bíblica de la época, te vas a dar cuenta que hay dos diferencias bien marcadas en cómo la literatura es presentada. Cuando la literatura es una literatura real y auténtica, es citada, desarrollada y escrita de una manera en particular y la otra de otra manera. Por ejemplo, en Lucas 24, para mirar cómo la literatura expresa la veracidad, es Lucas 24, uno de los pasajes que te leí hace un momento, cuando Jesús se presenta ante los discípulos. Una de las cosas que le pide es que si tenían algo de comer. ¿Tienen algo? Papitas, hamburger, Big Mac, tacos. Eso hubiera dicho si estaba en esta época. Pero en aquella época comían pescado asado y les pidió, oye, ¿tienen algo en el asadero ahí? Yo tengo hambre. Entonces, cuando tú miras ese detalle de la historia, te das cuenta que es algo realmente irrelevante con el resto de la historia, pero el autor, de la única manera en que lo incluiría en un relato importante, es porque verdaderamente ocurrió. Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, y hay que una verdad elevada, es que no soy un espíritu, no soy un fantasma, soy el Cristo resucitado. Le dijo, toquen mi cuerpo, miren mis llagas, miren mis heridas, mírenme, toquen y por favor denme algo de comer que tengo hambre. Les estaba diciendo, yo soy real, yo soy el que les dije que iba a resucitar ese tercer día. Tú no escribes literatura legendaria de esa manera. Tú no escribes detalles triviales. Todo el capítulo tiene la marca de un relato, de un testigo ocular, de un testigo presencial. Richard Bauckham, un erudito legítimo, de hecho, de la literatura antigua, dice, tú puedes ver la diferencia entre un relato dado desde el punto de vista de un individuo, que es como Lucas está siendo contado, que está en escena realmente, en contraposición a una leyenda o alegoría donde hay un narrador que todo lo ve y que te cuenta la historia desde un punto de vista donde ve lo que ocurrió antes, durante y después. Este tipo de escrito te muestra que la persona estaba allí y lo contó según lo vio y lo vivió. Por ejemplo, cuando tú miras a Lucas, él nombra específicamente, cuando él está contando la historia, las mujeres testigos presenciales de la tumba. Si recuerdas lo que acabamos de leer, él dijo, allí estaba María Magdalena, allí estaba Juana y estaba María, la madre de Santiago. Y además había otras mujeres. ¿Por qué tú crees que él incluye los nombres de estas tres mujeres? Piénsalo por un momento. ¿Por qué crees que él los incluye? Y de hecho, cuando Jesús está hablando con los dos discípulos de camino a Emaús y Lucas está relatando la historia, en el verso 18 dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no sabe acerca de las cosas que allí sucedieron en los últimos días. ¿Por qué incluir el nombre de Cleofas? Incluir el nombre de personas
de testigos oculares era parte de la tradición. Usted sabe, cuando usted está haciendo un trabajo de investigación y lo tiene que entregar, usted hace citas o usted tiene notas al calce o notas al pie de la página y al final tiene la referencia, ¿sí o no? ¿No? Usted se acuerda, por lo menos cuando estaba en high school y entregaba revisión de literatura y documentos, usted tenía que citar su referencia. En esta época el mundo era mucho más pequeño. De hecho, la población mundial era 97% menos de la que hay ahora. La gente no viajaba ni se mudaba con la frecuencia en que lo hacen ahora. Entonces, citar el nombre de una persona era como decirte: si tú quieres verificar lo que aquí está, vete y pregúntale a María Magdalena, pregúntale a la Madre de Santiago, porque esas personas vivían en las comunidades aledañas. Era como decir: tú quieres verificar, ve y pregúntale directamente a los testigos presenciales. Le daba credibilidad, y esa es la única razón por la que los nombres estaban ahí incluidos. Otro ejemplo: ¿te acuerdas del hombre llamado Simón, que ayudó a Jesús a cargar su cruz? Mira lo que dice Marcos 15:21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene y venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. En otras palabras, tú quieres verificar si esto verdaderamente ocurrió, vete a Cirene, busca un hombre que se llama Simón, pero no cualquier Simón, porque hay muchos Simón. Es el papá de Alejandro y el papá de Rufo. ¿Usted está conmigo hasta aquí? A veces leemos todos estos nombres y pensamos: ¿por qué los nombres? Pues porque era la evidencia de que lo que ellos estaban citando había ocurrido y esta gente lo había visto. Era gente real. Esa fue la nota al pie de la página de Marcos. Probablemente la evidencia más marcada de la historicidad y validez de la resurrección para mí está en el verso 52 de ese capítulo 24 de Lucas, donde dice: entonces ellos lo adoraron. Diga: adoraron. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Este puede ser el detalle más significativo de este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque las últimas personas en el planeta Tierra que se abrirían a la idea de que un hombre podría ser Dios habrían sido los judíos. Especialmente los judíos del primer siglo, y sin embargo lo adoraron y luego dieron su vida como mártires. Escucha esto bien: a los judíos no se les permitía tan siquiera decir el nombre de Dios. De hecho, cuando los judíos escribían el nombre propio de Dios, los hebreos, el nombre propio de Dios para los hebreos era Yahweh, y ellos solamente escribían la Y, la H, la W y la H. No escribían las vocales en las palabras. De hecho, si hoy día todavía tú conoces a un judío practicante que habla español, cuando él va a escribir Dios, escribe D, guión, O y S. De hecho, preparándome para la literatura e investigando los judíos y la tradición todavía, conociendo a unos judíos de México, mira lo que dijeron. El concepto final es que no pronuncies su nombre, porque en el momento que quieres pronunciar su nombre, lo estás reduciendo a la dimensión humana. Una judía mexicana de Enlace Judío México lo está reduciendo a la dimensión humana. En otras palabras, el pasaje, y todavía en la mitzvah, hablan acerca: no harás imagen de Dios. Y al tú decir su nombre en palabras en la tradición judía, estás humanizando a Dios y creando una visión humana de Él. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver todo eso con la resurrección? Tiene que ver muchísimo, porque si había gente, de hecho, ¿por qué fue Jesús acusado? Porque Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Le dijo: yo soy Dios. Yo soy el Verbo.
Y yo estaba, y yo estoy, y yo estaré. Esos eran adjetivos que eran dados a Dios. Y para los judíos no había blasfemia mayor que una persona humanizara o que se humanizara a Dios mismo. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, el hecho de que unos judíos, luego algo tiene que haber ocurrido para que ellos pudieran decir, ese es Dios. Y lo que dice Lucas en el verso 52, entonces ellos lo adoraron. Eso es algo increíble. No había pasado suficiente tiempo como que para que la cultura cambiara. La cultura antigua, sobre todo, no cambia como la nuestra. La cultura antigua es muy lenta en cambiar, así que no pasó suficiente tiempo para que la cultura cambiara. Algo tuvo que haberle ocurrido a estos hombres para que dijeran, este es verdaderamente Dios, para que lo adoraran y luego murieran como mártires. Algo tuvo que haber ocurrido. ¿Qué ocurrió? Que ellos lo vieron morir el viernes a las 3 de la tarde y el domingo estaba comiendo pescado en la sala de su casa. Y ellos dijeron, verdaderamente este es Dios. De hecho, no hay mensaje más irritante de la fe cristiana que el mensaje de la resurrección. Es irritante para la gente que vive en una cultura como la nuestra, que simplemente nuestra cultura está basada en lo que me gusta, lo acepto, y lo que no me gusta, lo cambio. De hecho, hay gente que en su jornada de fe, tú le hablas acerca del cristianismo y lo primero que dice es que no me gusta el cristianismo. Porque es que hay cosas que no encajan conmigo. En otras palabras, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y dicen, no, pero es que hay muchas cosas que como no me gustan. Y digo, ok, olvídate de todas las enseñanzas éticas, morales, lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que me estás diciendo es que tú crees que Jesús no resucitó al tercer día. Y me dicen, no, eso no es lo que te estoy diciendo. Y lo que le digo, pues olvídate de todo lo demás, porque si no respondes a la pregunta, ¿resucitó o no resucitó? Lo demás es irrelevante y estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué molestarte? Pero es que vivimos en una cultura que no importa. De hecho, Pablo le era tan irritante Jesús, le era tan irritante la humanidad de Cristo, la encarnación, la resurrección, que San Pablo, el que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, dedicó su vida, parte de su vida, a matar hombres, mujeres y niños, porque la resurrección le era repugnante e irritante. ¿Cómo era que un hombre iba a decir que era Dios? Y se dedicó a borrar los cristianos de la faz de la tierra por el hecho de la resurrección. Pero ¿qué le ocurrió a Pablo un día? Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y eso lo cambió para inmediatamente. Ya no importaba qué le gustaba, qué no le gustaba, qué le irritaba, en qué le parecía bien o mal. Él decía, si esto es lo central, aquí es donde yo voy a enganchar mi sombrero. Aquí es donde yo voy a poner mi fe verdadera, porque entendió, vivió y experimentó el poder de la resurrección. Hay gente en iglesias que nunca han experimentado el poder de la resurrección. Hay gente que tú le preguntas y va a decir, pues yo no sé si llegó o no llegó. Todas las religiones son iguales. No son iguales. Ni todas te llevan a Roma, ni todas te llevan al cielo. Hay solo una que dice, un hombre resucitó al tercer día y murió por ti y ocupó tu lugar para que tú no tengas que escalar y escalar y escalar y siempre sentirte menos, sino que él dijo, yo te subo de una vez porque nunca vas a poder llegar. Y por lo que yo hice ese día, cambié tu vida, cambié tu eternidad, cambié tu inferioridad, cambié tu sentido de que nunca eres suficiente. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Cambié tu tristeza, cambié tu llanto, cambié tu presente, cambié tu identidad. Eso es lo que la fe cristiana nos dice y solo se puede validar a través de la resurrección. Si la resurrección no ocurrió, somos todos unos tontos los que estamos aquí. Para nada estoy gritando hoy aquí. Para nada cantamos aquí. Para nada nos reunimos los domingos. Tú tienes que enfrentar la realidad y yo también. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Lo creo o no lo creo? Si no, vámonos todos a comer al restaurante y pasamos mejor.
El poder de la resurrección lo cambió todo para esta gente. Entonces, la resurrección es la marca. La resurrección es ese punto decisivo. Por eso Pablo dijo en Romanos 19, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees que en todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que creas de la resurrección determina toda tu vida. Empecé con esta cita. La resurrección es un acontecimiento histórico, trascendental, que rompe paradigmas y define toda la historia. Lo que creas sobre la resurrección definirá el resto de tu vida, el resto de tu eternidad. De hecho, te dije al principio que el mensaje tenía un solo punto, y es ese. Es ese. La Pascua lo explica todo. Y la historicidad de la Pascua, la veracidad de la Pascua, la realidad de la resurrección debe marcar tu matrimonio, tu vida, tu identidad, tu soledad, tu tristeza, tu aislamiento, tu inferioridad. Él dijo, yo resucité y me partieron en 1000 pedazos. El Padre me dio la espalda en aquella tarde oscura y le tuvo que decir que Jesús le tuvo que decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le dio la espalda porque sobre él estaba tu pecado y mi pecado. Sobre él estaba tu incredulidad y la mía. Sobre él estaba toda la injusticia del mundo y todo el pecado del mundo y lo más negro. Pero él pudo verte a ti en la eternidad transformado y en tu ahora transformada y en tu presente. Y dijo, yo voy a soportar el dolor de la cruz porque en 3 días voy a resucitar. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso cada domingo es domingo de resurrección. Eso es lo que celebramos los domingos. Resurrección, resurrección, resurrección. Hace un rato te dije que íbamos a volver a la encuesta. Íbamos a volver a esta tarjeta. Y me encantaría que la saques. Al reverso de la encuesta hay una oración. Y yo quiero que miremos esa oración. Este momento es solemne y bien importante. Nuestro equipo está saliendo de voluntarios para prepararnos, para ayudarles. Pero yo quiero que mantengan su atención acá en los próximos segundos, por favor. Esta oración es una oración que puede marcar la diferencia en tu vida. Esta es una oración que todo lo que hicimos aquí hoy, realmente lo hicimos para este momento. Este es el momento decisivo, crucial, donde tú determinas en tu corazón la veracidad de la resurrección y qué poder va a tener sobre ti, sobre tu vida. Yo recuerdo a los 14 años, 40 años atrás, yo tuve que confrontar esta pregunta. Era el día de mi bautismo en agua y estaba viviendo con dolor, soledad, con apariencia, muchas preguntas sin contestar, aislamiento, mucho dolor, tristeza por distintas cosas. Pero ese día yo tuve que responder a la pregunta y tomar en serio lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y pensé en ese verso porque el tú participar del bautismo es participar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y ya yo no quería que la religión de mis padres siguiera siendo algo separado y distante para mí. Yo quería que si esto era real, se convirtiera en mi relación con Dios. Y tomé en serio ese día. Dije, Señor, a partir de hoy yo no tengo todas las respuestas, pero yo quiero tomar el poder de la resurrección que tú dices que hay en cada creyente y que transforme mi vida. Y ese día así lo hice. Sabía que había pecado.
supe que Jesús había muerto por mí. Supe que Él entregó su vida por mí y que su resurrección me daba una nueva vida en Él. 40 años después, aquí estoy, completamente conocido por Él y completamente amado por Él. Restaurado, completo en Él, imperfecto, pero caminando en pos de ese Jesús que 2000 años atrás ascendió al cielo y dijo: un día yo voy a regresar por ti, pero dejo mi Espíritu Santo que camine contigo en tu vida. Esta oración no es un talismán, no es una oración que tiene poder en sí misma. ¿Sabes lo que tiene poder? Es lo que hay en tu corazón hoy. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Y cómo quieres responder a esa pregunta? ¿Y qué de la resurrección? Yo te invito a que hoy tú traces una línea en la arena y le des una oportunidad a Dios. Y le digas: Jesús, hoy yo te abro mi corazón. No más religión, relación contigo, Dios, es lo que quiero. Así que me encantaría invitarte a que en voz alta, si te sientes cómodo y cómoda, hagamos esta oración juntos y abramos nuestro corazón a Él. Al conteo de 3, me encantaría que en todos nuestros campuses y aquí hagamos esta oración, oremos juntos. 1, 2 y 3. Señor Jesús, hoy reconozco que tú no eres simplemente una verdad superior en forma humana, ni una leyenda creada por el hombre. Viviste una vida santa, moriste la muerte que estaba destinada para mí y has resucitado. Y al poner mi confianza en ti, yo también puedo resucitar a la vida eterna. Mi fe en ti no se basa en mis sentimientos, gustos o disgustos personales, sino en el hecho histórico de la resurrección. La resurrección lo explica todo. Al derrotar la muerte y conquistar la tumba, has validado cada promesa que has hecho. Derrotaste a mis grandes enemigos, el pecado y la muerte. Construiré mi vida sobre estas promesas. Jesús, confieso con mi boca que he pecado contra ti y confío en tu promesa de perdonar. Hoy te confieso sin vergüenza alguna como el Señor de mi vida. Y creo en mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos. Entonces, en una entrega auténtica y genuina, te entrego mi vida. Te entrego todo de mí. Las tragedias, los triunfos, el pecado, las tristezas y los éxitos. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Desde este día en adelante soy tuyo. Amén y amén. Si oraste esa oración desde lo profundo de tu corazón, hay una gran fiesta en el cielo. Y hoy Jesús te dice: bienvenido a casa. Me encantaría que marcaras, si tomaste esa decisión hoy, antes de entregar la encuesta, marcaras tu decisión en la cajita correspondiente. Si has dedicado hoy tu vida a Cristo por primera vez, si has renovado tu relación con Cristo, o si estás interesado en bautismo en agua, nos encantaría conectarnos contigo. Hoy tomaste la decisión de verdad más importante de tu vida. Y cuando te vayas hoy hay una área etiquetada que dice próximos pasos. Y nos preparamos para ti, nos quisimos preparar para ti. Próximos pasos. Y en esa área de próximos pasos hay un material que nos encantaría poner en tus manos. De hecho, hay una invitación especial donde a mi esposa Nair y a mí nos encantaría invitarte a una cena. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús, me encantaría poner en tus manos recursos y ese día invitarte a una cena. Hay una Biblia en ese paquete, hay una carta que escribí para ti, hay una tarjeta de invitación con los detalles que necesitas
Y también hay algo bien importante. Hay una moneda como esta que dice North Place, abril 2021. Y también dice, la Pascua lo explica todo. Es un memorándum, ¿verdad? Es realmente un memorial. Es una moneda que la vas a poder tener contigo en tu bolsillo y decir, ¿sabe qué? Yo creo en Jesús. Yo creo en el poder de la resurrección. Y la resurrección para mí lo cambió todo el 4 de abril del 2021. La puedes poner en tu escritorio o en tu área de trabajo, o la puedes poner en un lugar que sea un recordatorio para ti. Y todo eso está contenido en esa bolsita de recursos, donde vas a encontrar el módulo que dice próximos pasos. Así que no dejes de pasar por ahí si tomaste la decisión de seguir a Jesús. Y si eres nuevo a North Place, también tenemos, si eres uno de nuestros huéspedes hoy, tenemos también un paquete donde dice conexión de huéspedes en el lobby. Y ahí queremos poner un regalito en tus manos, dándote las gracias por haber asistido hoy, día de Pascua. Así que no dejes de salir. Quiero pasarle a Pastor Oscar en Garland y agradecer a nuestro equipo por estar aquí. Quiero invitarles a todos ustedes a ponerse de pie aquí en nuestros campus de Saxi. Y quiero orar la oración de bendición hoy, día de resurrección, sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde en este día de resurrección. Que Él torne sus rostros hacia ti. Que Él alce su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. La próxima semana voy a continuar con la plática de la resurrección. Gracias por haber estado con nosotros.